Hola a todos y bienvenidos a Euronews Hoy, con la información de los últimos acontecimientos en Europa y el mundo. Ucrania sigue luchando por sobrevivir la guerra. En Bakhmut, los pocos habitantes que no se han marchado de la ciudad viven bajo constantes bombardeos e invasiones de drones. En este contexto de violencia e inseguridad, Ucrania recibe este viernes en su capital a más de la mitad de los comisarios europeos para un encuentro con el gobierno del país. Es de hecho la primera vez que la UE asiste a una cumbre de este tipo en una zona con una guerra en desarrollo. Mientras tanto, del lado ruso, Putin ha aprovechado la conmemoración de la batalla de Stalingrado para amenazar a Occidente, haciendo referencia al envío de los tanques blindados Leopard. Y en Estados Unidos se reavivan las tensiones con China, esta vez por un globo. Este globo, que desde hace varios días sobrevuela el territorio estadounidense y lugares militares sensibles. Y aunque el presidente Joe Biden ha pedido derribarlo, se tomó la decisión final de no hacerlo debido a los riesgos que suponen los restos para las personas que se encuentren en tierra. Según el Ministerio de Asuntos Exteriores chino, se trata de un dirigible civil utilizado con fines de investigación meteorológica. En otras noticias, el Banco Central Europeo vuelve a subir los tipos de interés medio punto, llegando al 3%, con el objetivo de controlar la inflación. Las gigantes tecnológicas, Apple, Google y Amazon, informaron de importantes pérdidas de sus ingresos y beneficios en los últimos meses de 2022. Y la ciudad italiana de Venecia también registra pérdidas, pero de habitantes, con las cifras que cayeron por debajo de 50.000 hace unos meses. No se pierdan nuestro informativo de hoy. Vamos con los titulares. Mientras que los habitantes de Bakhmut intentan sobrevivir a la guerra, Occidente debate el envío de aviones a Kiev. Finlandia y Suecia reafirman unidad en el proceso conjunto de adhesión a la OTAN pese al veto de Turquía a la segunda. Kosovo se muestra dispuesto a aceptar la creación de una asociación de municipios serbios a cambio de que Serbia reconozca su independencia. Los habitantes que aún residen en Bakhmut luchan para sobrevivir en medio de los constantes bombardeos, invasiones de drones e intercambio de artillería. El día a día en esta ciudad es cada vez más incierto. La mayoría de sus 75.000 habitantes ya se han marchado. En Kherson, los soldados ucranianos continúan con sus entrenamientos en la nieve e intentan concretar estrategias para poder cruzar el río Dnipro, el cual se interpone entre ellos y los rusos. Su objetivo es encontrar la manera más inteligente de cruzarlo sin perder vidas humanas. El presidente checo Petr Pavel ha solicitado incrementar los esfuerzos para ayudar a Ucrania. El secretario de Defensa británica expresó: get carried away in, last week we gave tanks and what next can we promise? There are things to promise next and I've said in the Chamber of the House of Commons, I'm very open to examining all sorts of systems and not just jets to give Ukraine that assistance. But these things don't always happen overnight. La policía ucraniana intenta limpiar la corrupción detectada en organismos que gestionan el dinero de la guerra. Según la policía, entre los sospechosos estarían altos mandos de la región de Odesa. Ucrania pretende demostrar su capacidad para combatir la corrupción como parte de su estrategia para ingresar en la Unión Europea. Una visita para simbolizar el compromiso de la Unión Europea con Ucrania. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, ha viajado a Kiev para reunirse con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Ha ido acompañada de 15 comisarios europeos que han mantenido varios encuentros bilaterales con el gobierno ucraniano. Es la primera vez que el Ejecutivo Comunitario se desplaza a un país en guerra, lo que sin duda da un significado especial al encuentro. Pero más allá de los símbolos, el presidente Zelensky ha pedido más sanciones contra Rusia, ya que cree que están yendo más lentas. Y von der Leyen había prometido sanciones para el primer aniversario de la guerra. We will introduce with our G7 partners an additional price cap on Russian petroleum products. And by the 24th of February, exactly 1 year since the invasion started, we aim to have the 10th package of sanctions in place. Los comisarios europeos y los ministros ucranianos han debatido también cómo promover la integración de Ucrania en la Unión Europea. Pero los deseos de Kiev de una rápida adhesión al bloque se han visto frustrados.
No hay acuerdo entre los Estados miembros para un procedimiento acelerado. Aún queda trabajo por hacer y Ucrania se ha comprometido a seguir luchando contra la corrupción. El alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, se ha reunido con el primer ministro de Ucrania y ha prometido duplicar el número de soldados ucranianos que recibirán formación y también la creación de un programa de desactivación de minas. El viernes la visita continúa con una cumbre entre la Unión Europea y Ucrania. Ukrainian authorities insisted that the EU-Ukraine summit should take place here in Kyiv and not in Brussels. They wanted the delegation of senior EU officials to see how the country is operating, how they're introducing measures and requirements whilst at the same time defending itself for almost 1 year now, something that Kyiv certainly believes deserves the EU membership. Sasha Vakulina, Euronews, Kyiv. Putin vuelve a amenazar a Occidente. El presidente ruso ha asegurado durante la conmemoración de la batalla de Stalingrado que la respuesta de Rusia no se limitará al uso de tanques en referencia al envío de blindados Leopard alemanes a Ucrania por parte de algunos socios occidentales. Мы свои танки к их границам не посылаем. Но у нас есть чем ответить. И применением бронетехники дело не закончится. Все должны это понимать. La conmemoración de la batalla de Stalingrado no es casual. Desde su llegada al poder en el año 2000, el mandatario ha acudido en repetidas ocasiones a este aniversario. Esta vez el escenario le sirve para representar esa idea de que Rusia es el freno de la supuesta ideología del nazismo en su forma moderna que amenaza su seguridad, en palabras del propio Putin. Un discurso que el Kremlin ha mantenido desde el inicio de la invasión de Ucrania. Finlandia y Suecia reafirman su intención de seguir juntos en el proceso de adhesión a la OTAN. Líderes de ambos países han hecho hincapié en su voluntad de continuar juntos los trámites pese al veto de Turquía sobre Suecia, acentuado después de que un grupo procurdo simulase la ejecución del primer ministro del país, Recep Tayyip Erdogan, en Estocolmo. Russia's war has permanently changed the European security order. Last spring, we started our common path to join NATO. This journey must be made hand in hand and in common accord, just like we started it. On every step, it is in our interest to move this way. The security of Finland and Sweden is bound together. It is the interest of the whole alliance that we will join together. Además del simulacro de ejecución del mandatario turco, la quema en público del Corán por un ultraderechista sueco también ha molestado a Ankara y ha causado protestas en varios países árabes. Este globo aerostático ha encendido las alarmas en Estados Unidos. Se trata, según el Pentágono, de un globo espía chino que está sobrevolando el territorio estadounidense a gran altitud. La cúpula militar ha descartado derribarlo por miedo a los daños que pueda causar su caída. Recientemente ha sido avistado sobre estados del oeste y ha obligado a cerrar por precaución y brevemente un aeropuerto en la ciudad de Billings, en Montana. El gobierno de Pekín ha reaccionado con cautela y se limita a decir que está verificando la información sin negar la existencia del globo. Escuchamos a la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores. 中国是负责任的国家，一贯严格遵守国际法，无意侵犯任何主权国家的领土和领空。关于这个气球的问题，刚刚我已经讲了，我们正在了解核实情况，希望双方能够共同冷静谨慎处理。 Según el Pentágono, no es la primera vez que detectan un aparato así en los últimos años. China ha lanzado además varios satélites que Washington considera destinados a espiar a Estados Unidos. Analistas opinan que es improbable que el globo aporte algo nuevo a los servicios de inteligencia chinos, pero lo que sí hace es elevar aún más la tensión entre los dos países, justo antes del viaje este fin de semana a Pekín del secretario de Estado Antony Blinken, después de su visita a Oriente Medio. El objetivo de este viaje, el primero de un jefe de la diplomacia estadounidense a China desde 2018, era tratar de reducir la crispación entre los dos países.
Kosovo da un paso importante en dirección de Serbia. El primer ministro kosovar, Albin Kurti, ha dicho ante el Parlamento que estaría dispuesto a aceptar la creación de una asociación de municipios poblados mayoritariamente por serbios, a la que otorgaría un cierto grado de autonomía. Pero a cambio pone condiciones, y la primera es que se reconozca la independencia de Kosovo. En Serbia, el presidente Aleksandar Vučić ha apoyado la medida, que considera una condición indispensable antes de aceptar un nuevo plan europeo destinado a la normalización de las relaciones con Kosovo. Pero los ultranacionalistas serbios consideran una afrenta que se dé cualquier paso destinado a reconocer la independencia de Kosovo, y así lo hicieron saber con una encendida protesta dentro del Parlamento. Decenas de ultranacionalistas también se manifestaron en las calles de Belgrado con pancartas en las que se podía leer Kosovo en el corazón de Serbia, para indicar que no aceptarán la independencia de la que siguen considerando una provincia serbia. El Parlamento Europeo ha confirmado este jueves el levantamiento de la inmunidad del eurodiputado belga Marc Tarabella y del italiano Andrea Cozzolino. Ambos son sospechosos de estar implicados en el escándalo de corrupción que afecta a la Eurocámara. A pesar de que la votación era secreta, los eurodiputados han votado a mano alzada para mostrar su compromiso con la investigación y las autoridades belgas. Marc Tarabella, que estaba en el hemiciclo, ha votado a favor de levantar su propia inmunidad. Ha sido su manera de colaborar con la justicia. Je suis venu expressément pour voter en faveur de la levée de mon immunité parlementaire. Depuis le début, je le demande, parce que ça me permettra de m'exprimer par rapport aux enquêteurs qui souhaitent avoir des renseignements, qui poseront des questions. Et maintenant, ils vont pouvoir le faire, ce que je souhaite, pour que la justice fasse son travail. Andrea Cozzolino no ha estado presente en la votación. Tanto Tarabella como Cozzolino esperan ahora los próximos pasos de las autoridades belgas. Con la suspensión de su inmunidad, se cierra un capítulo en la trama de corrupción. ¿Pero se ha acabado para el Parlamento Europeo? Algunos eurodiputados creen que no. Le Parlement est très loin d'en avoir terminé avec le traitement de ce scandale de corruption. La justice est en train de faire son travail, mais le politique, lui, ne fait pas son travail. Et il ne faut pas s'arrêter à ce qu'il y a à la surface. L'enjeu, c'est comment on met fin à la culture de l'opacité et de l'impunité au Parlement européen. Ahora el Parlamento Europeo se prepara para tomar más medidas para garantizar la transparencia del trabajo de los grupos de presión. El Banco Central Europeo vuelve a subir los tipos de interés, que llegan al 3%. Se trata del quinto aumento consecutivo de la entidad. El Banco Central Europeo empezó a subir los tipos en julio para controlar la inflación, que en enero alcanzó el 8,5% en los 20 países que utilizan el euro. Sin embargo, la escalada no quedará ahí. In view of the underlying inflation pressures, we intend to raise interest rates by another 50 basis points at our next monetary policy meeting in March, and we will then evaluate the subsequent path of our monetary policy. Keeping interest rates at restrictive levels will over time reduce inflation by dampening demand, and will also guard against the risk of a persistent upward shift in inflation expectations. Los precios de los alimentos, el combustible y otros productos básicos llevaban más de un año subiendo sin cesar. El ritmo de crecimiento se ha ralentizado en los 2 últimos meses, pero la inflación sigue muy por encima del objetivo del 2% fijado por el Banco Central Europeo. Y el Banco de Inglaterra también ha subido sus tipos de interés del 3,5% al 4%. Ya estaba en su nivel más alto de los últimos 14 años. Las gigantes de la tecnología declaran una reducción en sus ingresos y beneficios. Pese a que el periodo de octubre y diciembre es relevante para Apple por la campaña navideña, ganó un 13% menos durante ese trimestre y su producto insignia, el iPhone, tuvo un declive.
La empresa matriz de Google, Alphabet, declaró unos ingresos inferiores a los previstos en los últimos 3 meses del año pasado, los cuales fueron menores a los obtenidos en el mismo periodo en el año inmediatamente anterior. Amazon anunció una pérdida de 2.722 millones de dólares en 2022 frente a los más de 33.000 millones que ganó el año anterior. La empresa prevé despedir a 18.000 trabajadores. El jugador de tenis Nick Kyrgios evitó ser condenado tras declararse culpable de haber agredido a su expareja Chiara Passari. Passari declaró que producto de la agresión había quedado gravemente traumatizada. La magistrada Jane Campbell argumentó que el delito estaba en un grado inferior de gravedad para una agresión común y que no fue premeditado. El psicólogo Sam Borenstein declaró que Kyrgios sufría una depresión muy recurrente, por lo que los abogados de Kyrgios apelaron que la agresión se consideraba aislada y fuera de lugar. Turistas en góndola deslizándose por las tranquilas aguas de un canal. Es la imagen más icónica de Venecia, reconocida en todo el mundo. Sin embargo, menos conocido es el hecho de que el centro histórico de Venecia ha perdido unos 125.000 habitantes desde la década de 1950. Las cifras cayeron por debajo del umbral simbólicamente importante de 50.000 hace unos meses. Esto se debe principalmente al declive demográfico general de la población italiana, pero también hubo otros factores. Sostanzialmente il movimento demografico dipende da 3 fattori importanti. Il primo è appunto il movimento naturale, quindi nati, morti, poi c'è un movimento sociale, quindi chi va via e chi viene, e questo è positivo e va sottolineato su Venezia, e poi c'è un movimento interno, quindi i residenti che all'interno del comune si muovono. Las asociaciones de ciudadanos preocupados actualizan constantemente en público los cambios en el número de residentes del centro histórico. Abbiamo il turismo che è un'arma a doppio taglio perché ti fa guadagnare, ti fa vivere, ma contemporaneamente espelle spazi per i residenti. E spazi per i residenti intendo case e servizi. Para quienes viven aquí, convertir sus casas o pisos en pensiones para turistas es más cómodo que alquilarlos a largo plazo a quienes quieren vivir en la ciudad. El ayuntamiento intenta atajar este problema con viviendas sociales, más servicios escolares y transportes más asequibles para los residentes. È anche vero che i dati che ci restituisce l'anagrafe non sono spesso esaustivi della reale popolazione che vive tutti i giorni in Venezia, perché c'è tutta una categoria di persone che noi non riusciamo ancora a intercettare, che sono i domiciliati. Se trata de los estudiantes no residentes y los que trabajan en la ciudad pero no tienen aquí su residencia. Se calcula que son unas 10.000 personas. La città la fa chi ci abita 24 ore su 24 ed è inutile che tirano fuori i numeri dei domiciliati, i pendolari che vengono qui a lavorare, che fanno benissimo a farlo, ma non vivono la città come noi 24 ore su 24. Qualunque siano i motivi, il rischio di spopolamento è un pericolo costante per la città di Venezia. Il turismo di massa è la fonte principale dell'economia veneziana, ma minaccia anche di trasformare questa città in un museo a cielo aperto, senza il suo cuore, i suoi abitanti. Luca Palamara per Euronews, Venezia. Gli eventi climatici estremi stanno aumentando in Europa e nel mondo e con questi i loro effetti devastanti. Qui a Ischia una frana di enormi proporzioni si è abbattuta su un intero quartiere facendo 12 vittime. Le nostre città sono pronte per affrontare eventi climatici sempre più violenti? Ne parliamo nel nostro nuovo reportage di Euronews Witness. Io qua mi sento sicuro. Se voi spostate una popolazione che è qua come noi, che siamo da 150-200 anni qua, ci spostate, voi ci avete ucciso lo stesso.
È ancora presto per capire quanto cambierà, ma è certo che cambierà. Qui occorre fare dei lavori di consolidamento dei versanti, dei bacini. Noi ci auguriamo che questi interventi siano rapidissimi. Hasta aquí llega nuestro informativo de hoy, pero les recordamos que seguimos con ustedes a través de nuestra página web y de nuestras redes sociales. Los dejamos con el Document del día en Malasia, con imágenes de personas saltando en paracaídas desde la Torre Kuala Lumpur. Hasta mañana. Alhamdulillah.